Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñar una de mis bebidas preferidas y es uno de mis secretos para mantenerse joven, que es la yerba mate. Quédate a ver este vídeo, ya que te voy a enseñar brevemente cómo preparar esta infusión en la primera parte del vídeo. Y en la segunda parte del vídeo voy a explicar qué es la yerba mate, cuáles son sus propiedades principales y por supuesto cuáles son sus contraindicaciones. Bueno, ahora voy a preparar uno de mis bebidas preferidas, la infusión de yerba mate. Para preparar mate necesitamos el mate y una bombilla. Hay varios estilos de bombillas, como estas, como esta, que aquí se le ve que tiene perforaciones. Esto se puede quitar para lavar. También hay varios tipos de mate. En este caso es de madera forrada de aluminio. Tenemos de madera solo, que pintada, que hay muchas personalizadas de este formato. Tenemos esta que es de goma. Tenemos esta, que el verdadero mate es una calabaza, el original, que viene de los aborígenes. El mate significa calabaza en quechua y esta es una pequeña calabaza, que también obviamente hay artesanos que se dedican a hacerles patitas y eso. El mate, antes de utilizarlo por primera vez, hay que curarlos. Normalmente, como este, viene con las instrucciones de cómo hay que curar el mate. Y la curación depende de cómo uno va a tomar el mate. Si lo va a tomar amargo, si normalmente hay mucha gente que lo toma con azúcar. Yo lo tomo amargo porque soy anti azúcar. Para preparar el mate, obviamente necesitamos la yerba mate. La yerba mate está elaborada por una planta que se utiliza comúnmente el palo de la planta y la hoja. Hay yerbas premium que se utiliza solo la hoja y son más suaves. Hay yerbas también, yerba mate ecológicas, que son también un poquito más caras, y hay yerba mates suaves. Hay yerbas mate que son más fuertes. También hay yerbas que le mezclan un poco de naranja, limón, le dan sabores. Yo particularmente uso la yerba mate de toda la vida. Aquí viene elaborado con palo. Aquí yerba mate elaborada con palo y la hoja. Cada yerba mate tiene su temperatura para infusionar. Obviamente que hay yerba mates que dicen que la temperatura es de 100 grados, pero eso es intomable porque la temperatura también depende de cada uno, de cómo puede tomar la infusión. Vale, muy bien, vamos a empezar. Primero voy a calentar agua. Voy a usar el hervidor de la Thermomix. Yo lo caliento a 80 grados. Para tomarlo, yo lo tomo a 70. Lo pongo 10 grados más porque entre que abrís la tapa y lo volcás al termo, se pierden grados de temperatura. Mientras tanto, voy a preparar el mate. Voy a colocar 3/4 partes del mate. Voy a poner yerba mate. Voy a inclinarlo un poquito así. Y voy a esperar que se caliente el agua. Bueno, ahora he terminado de calentar el agua. Vamos a colocar un poquito de agua. Aquí en la parte honda de la inclinación para colocar la bombilla y luego
Bueno, yo me coloco el agua en un termo. Y sigo colocándole agua siempre justo al lado de la bombilla, sin mojar toda la yerba. Y listo. Esto es cebar mate. Hay personas que mojan toda la yerba. No se aconseja mojar toda la yerba porque de esta manera se lava más rápido. Cuando la yerba tiene esa espumita, quiere decir que estamos aprovechando toda la sustancia de la yerba. El mate puede durar mucho más. Hay gente que veo que también la mueve la bombilla. Esto no es como una taza de té. No hace falta moverla, porque si la mueves se lava más la yerba mate. Por lo tanto, duraría menos. De la manera que yo lo hago, el mate dura más y podemos tomar muchísimo más mate durante más tiempo, y así hasta que se lave. Beber yerba mate no es solo una infusión tonificante. Es una tradición que viene desde los aborígenes que habitaban los países de Paraguay, el norte de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Beber yerba mate es un ritual social. Normalmente se toman en grupos de amigos y familiares donde siempre hay alguien que se presta para cebar mate. Cebar mate significa servir el mate sirviéndole a cada uno de los miembros del grupo. Y de esta manera también se arman algunas tertulias. Así que beber esta infusión es un estilo de vida para estos países. Quiero mencionar que he decidido hacer este vídeo porque he descubierto que muchos países, como por ejemplo Alemania, Francia, España, países de Asia, y últimamente me he enterado también que en Estados Unidos están empezando a tomar esta infusión. Hay personas, sobre todo las que desean llevar una vida saludable, están comenzando a tomar esta costumbre, aunque lo hacen individualmente, sin compartir el mate. Y me gustaría que esta costumbre se extendiera mucho más y más gente conozca esta infusión, ya que es natural y tiene muchísimos beneficios, mejor que el café. La yerba mate o hierba mate es un arbusto que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Crece en ambientes subtropicales, cálidas y húmedas. La infusión tiene un sabor amargo y un claro efecto estimulante. La propiedad de la yerba mate es que tiene alcaloides como la cafeína o, en este caso, la mateína. También tiene polifenoles, saponinas, taninos y ácido ursólico. Aporta vitamina C, E, A, vitaminas del grupo B y muchísimas más. Los beneficios de estas sustancias son que mejora la salud en general, disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares, actúa como antioxidantes, reducen el colesterol y favorece la pérdida de peso. También previene el cáncer y disminuye el azúcar en sangre. Y lo mejor de todo es que mejora y refuerza el colágeno cutáneo. También actúa como diurético, ayuda a combatir la retención de líquidos y el estreñimiento. La yerba mate se destaca por tener un poder estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central. Por esto la yerba mate está aconsejada para la astenia, la melancolía y la desmotivación. Tomar yerba mate por las mañanas garantiza el impulso y la voluntad para realizar las tareas, gracias a la cafeína, o digamos mateína mejor, que es distinta al café, ya que el café lo que produce son picos de estimulación que luego bajan enseguida y obligan a tomar más café. En cambio, el mate lo que hace es actuar gradualmente en el transcurso de las horas. Otra propiedad
que tiene el mate es que es saciante, o sea, es como un inhibidor del apetito. Beber esta infusión ayuda a tener menos hambre gracias a sus efectos lipolíticos y glucogenolíticos, y además actúa como una activadora de la termogénesis, donde estas tres los convierten en una herramienta eficaz para quemar calorías y grasas, por lo que la yerba mate se suele usar para tratamientos adelgazantes. Bueno, y ahora vamos a pasar a las contraindicaciones, que no son muchas. No se aconseja tomar yerba mate por la noche, aunque existen yerbas mates sin mateína. Tampoco se aconseja si sufre ansiedad, palpitaciones, arritmia, insomnio o hipertensión. Tampoco se aconseja en caso de gastritis o en úlceras gastroduodenal. Y por último, no lo deben tomar embarazadas y menores de 16 años. Y ahora que ya sabes cómo preparar yerba mate, cuáles son sus propiedades, sus beneficios y por supuesto sus contraindicaciones, para todos aquellos que puedan tomar yerba mate, los invito a probar esta infusión tonificante y energizante natural. Cualquier duda que les surja con respecto a la preparación de la yerba mate, no duden en preguntarme debajo de los comentarios, que yo estaría encantada de responder. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.